Pues el título que lleva la prédica del día de hoy es En la casa de mi Padre. ¿Cómo se llama? ¿En la casa de quién? De mi Padre. Creo que todos los que estamos aquí, nos ha pasado que cuando salimos de vacaciones, al principio vamos bien contentos, vamos emocionados de que vamos a ir a un hotel, de que vamos a ir a una habitación, y cuando vamos, pues vamos y decimos, irá a estar rica la cama, las almohadas irán a estar a gusto, y cuando llegamos, por más incómodas que estén, pues estamos ahí súper contentos y decimos, qué padre la habitación, el hotel, y estamos contentos, pero al paso de unos días, ¿qué decimos? ¿Cómo extraño mi cama, verdad? ¿Cómo extraño mi almohada? Empezamos a decir. Pero creo que el mejor lugar es cuando estamos en la casa de nuestro papá, en la casa de nuestro padre. Ese lugar que no nos hace falta nada, ¿a poco no? Es ese lugar que no hace falta nada y es sobre eso donde Dios quiere hablar hoy a tu vida y a mi vida. Hoy Dios quiere hablar de los beneficios, de las bendiciones que es estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Padre, gracias en este día, gracias por esta mañana donde podamos festejar pues el Día del Padre, pero sobre todo pues a ti, Dios, al Dios de dioses, al Padre de padres, Señor, de verdad. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de ser tus hijos muy amados por ti, Señor. Padre, quédate con nosotros hoy. Quita todo lo que venga de Agustín, del hombre, y sea tú, a través de tu Espíritu Santo, quien hable este mensaje aquí a tu iglesia, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero que piense un poquito y eche volar su imaginación. Cuando escuchamos en la casa de mi Padre, probablemente muchos de los que están aquí pues ya no tienen papá, pero recuerde un poquito cuando tenía su papá con usted. Y por ejemplo, yo que tengo a mi papá, cuando digo voy a la casa de mi papá, ¿en qué pienso? A ver, recuerde un poco, si usted tiene a su papá, cuando dice voy a la casa de mi papá, ¿qué piensa? ¿Qué hay? Los que están estudiando fuera y vienen a la casa de su papá, ¿qué piensan? Y usted cuando tenía a su papá, que a lo mejor no lo tiene hoy, y decía voy a la casa de mi papá, ¿qué recuerdo tiene? ¿Qué piensa? Yo le voy a decir lo que yo pienso. En seguridad. Voy a la casa de mi papá y hay seguridad. Hay provisión en la casa de mi papá. Pero también hay corrección. Hay bondad. Hay cariño. Hay un consejo. Hay guía. Hay un abrazo, el más sincero que me pueda imaginar está en la casa de mi padre. ¿Verdad que sí? Sé que voy a llegar y voy a abrir el refri y va a haber por lo menos una manzana, pero va a haber algo ahí en la casa de mi papá. Y déjeme decirle que cuando estamos unidos a Dios, estemos donde estemos, Dios nos va a poner en un lugar seguro cuando estamos tomados de la mano de Dios, cuando decimos Dios, aquí estoy, cuando estamos en una relación sincera y genuina con Dios, estemos donde estemos, Dios nos va a hacer sentir como que estamos en la casa de mi Padre. Amén. Quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios, a Lucas, al capítulo 15, del verso 11 al 24 les voy a leer. Dice, si usted tiene su aplicación, por favor saque su aplicación. Si trae su Biblia, abra su Biblia y también aquí lo vamos a tener. Dice, también dijo, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice el 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, que era la comida de los cerdos. Dice, que comían los cerdos, que nadie le daba. Dice, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y había perdido y es hallado. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Creo que todos de alguna u otra manera nos podemos identificar con esta historia. Creo que todos los que estamos aquí de alguna u otra manera podemos encajar en esta historia. Así que le pido que pongamos mucha atención a lo que Dios quiere hablar en esta mañana a nuestras vidas. Amén. Vemos como en el verso 13 dice, se fue lejos a una provincia apartada. Cuando desobedecemos a Dios, cuando nos alejamos de Dios, cuando comenzamos a hacer nuestra voluntad y no la de Dios, así igual que este joven, definitivamente nos apartamos, nos alejamos de Dios. Y mire, para estar lejos de Dios no significa que usted se ocupa ir a China o a Rusia para estar lejos de Dios. Aquí en su ciudad, aquí en Culiacán, usted puede estar apartado de Dios. Y algo más triste todavía, hoy aquí en esta mañana, en este lugar, ahorita aquí donde estamos todos, ahí sentado en su lugar, usted físicamente puede estar sentado, pero su mente y su corazón lejos de esta palabra que hoy Dios quiere hablar. Entonces, cuando dice que se fue a una provincia apartada, es esto. Yo no sé qué tan alejado estés de Dios, pero no ocupas irte a un lugar. Aquí, como te decía ahorita, aquí puedes estar lejos de Dios, tu mente en otro lugar. Dice esta parábola, esta historia, que este joven se fue a una provincia apartada. Apartar significa poner en otro lugar. Y definitivamente Dios apartó a este joven de la casa de su padre para que pudiera tratar con su vida. Este joven tenía todo, hasta una herencia le dieron en vida. Significa que él tenía todo, pero Dios tuvo que tratar con su vida y tuvo que apartarlo a un lugar alejado para que él valorara lo que había en la casa de su padre. Definitivamente Dios fue el que puso todas estas circunstancias para que este joven empezara a valorar lo que él tenía en casa. Y sabes, creo que a veces no valoramos lo que tenemos en casa. Muchas veces no valoramos lo que podemos encontrar en la casa de nuestro Padre Celestial. Y nos alejamos pensando que vamos a encontrar esa paz, ese gozo, ese amor, esa fe en otro lugar. Y tristemente nos damos cuenta hasta que nuevamente estamos metidos en los mismos problemas, que no era donde yo creía, yo pensaba que iba a encontrar esa felicidad, que iba a llenar ese vacío en mi vida, y me alejo de la casa de mi Padre, creyendo que yo en mis capacidades, en mi intelecto, voy a encontrar ese vacío que tengo. Pero ya que nos apartamos, nos damos cuenta que no hay nada que se compare a la casa de mi Padre. Amén. Nos metemos en los mismos problemas de toda la vida.
y vemos que no hay otro lugar que se compare a Dios. El estar en su presencia, el estar cerca de Él, el estar leyendo sus escrituras, escudriñando su palabra, en estar en una relación activa con Dios, íntima, de oración con Él, con Dios. Vemos que no hay nada que se compare en refugiarnos en Dios, porque Dios quiere que te refugies en Él, que no te refugies en nada ni en nadie, ni en cosas que tú crees que ahí es donde vas a encontrar esa paz y ese gozo, y nos damos cuenta, híjole, solamente en Dios. En esta maravillosa historia podemos ver cómo el Padre muestra a su Hijo generosidad, lo vemos en el verso 12. Podemos ver la gran nostalgia y profunda compasión del Padre hacia el Hijo, y vemos una gran prontitud para perdonarlo, y también un gozo grande al recibir a su Hijo. Podemos ver claramente cómo nuestro Padre Celestial espera por sus hijos, pero ponga mucha atención a esto, por favor. No sé qué tan alejado, no sé qué tan alejada estés de Dios. Y te decía ahorita, no porque estás aquí, quiere decir que estás cerca de Dios. El decir, estar cerca de Dios, nos referimos a una comunión íntima con Dios, a esos tiempos de oración genuinos, sinceros, a esos tiempos de escudriñar la palabra y aprender más y más y más de Él, de conocer las promesas y las maravillas que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. A eso nos referimos, a qué tan cerca y qué tan alejado estés de Dios. No confundamos el activismo con una relación genuina con Dios. Amén. Entonces te decía, no sé qué tan alejado estés o qué tan alejada te sientas de Dios, pero déjame recordarte que Dios siempre está esperando por ti con sus brazos abiertos. Él siempre espera por sus hijos con un gran amor que Él tiene, y porque Él tiene un plan perfecto para la vida y todos y cada uno de nosotros como sus hijos amados. Amada iglesia, es tiempo de que permanezcamos en la casa de nuestro Padre. Al decir permanecer significa, en pocas palabras, permitir que su palabra llene nuestras mentes. Significa que dirija nuestra voluntad. Significa que transforme nuestra manera de actuar. Y en otras palabras, que nuestra relación con Cristo esté íntimamente conectada a lo que dice su palabra. Y de esta manera estaremos todos los días de nuestras vidas en la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Déjeme decirle algo. Dios quiere y tiene planes de bien y no de mal para la vida de todos nosotros. Él quiere que estemos en su casa. Pero cuando usted y yo nos alejamos, es cuando pagamos las consecuencias, ya que comenzamos a hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Somos como muy buenos para decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estaré pasando por esta prueba, por esta situación? ¿Por qué? Si yo voy a la iglesia, si yo cuando puedo pues ahí echo un billetito, pues voy a las células, ¿por qué estaré pasando por esto yo? Y nos preguntamos a cada rato esto. Por ejemplo, cuando yo estaba soltero, vivía en la casa de mis papás, en la casa de mi padre, y había reglas. Mientras yo estaba en la casa y obedecía, estaba atento a la voz de mi papá, pues todo estaba bien. Pero cuando yo desobedecía a mi papá y yo por mis pistolas le pedí un permiso, él me decía, haz lo que tú quieras, pues, y yo hacía lo que yo quería, y pues me iba muy mal, porque yo tomaba la decisión de no hacer lo que en la casa de mi padre se decía que se tenía que hacer. Entonces a veces llegaba con un moretón, o a veces llegaba con el carro chocado, o a veces llegaba
¿Para qué le cuento? Entonces, pero es porque yo me salía de la casa de mi padre. Pero mientras yo estaba en la casa de mi padre, había, sí, tal vez una llamada de atención, o a veces mi papá me pegaba, me acuerdo. Pero sabía que iba a abrir el refri, iba a haber comida a la hora que yo quisiera, iba a haber un techo, que iba a haber cuidado, y que ahí no tenía que hacer lo que yo pensaba y decía. Una vez llegué en la madrugada y me acuerdo que cuando quise abrir la puerta se abrió y me fui de frente y estaba mi papá esperándome como a las 3 de la mañana y me dijo: ya te he dicho muchas veces que en esta casa hay reglas y se respetan, y si no las vas a respetar, Agustín, ahí está la puerta muy grande y te me largas en este momento. Y yo me quedé. Entonces, cuando yo hacía lo que yo quería, me iba muy mal, porque no estaba en la casa de mi padre. Yo no sé cómo te está yendo a ti hoy, pero si no sigues el consejo, la gracia que hay en la casa de tu padre, si has seguido tu voluntad, esos son los resultados que hay en tu vida. Tomaba decisiones equivocadas y muchas veces tomaba decisiones en lo que yo creía y pensaba, y muchas veces equivocadas, y pagaba las consecuencias. Lo que le quiero decir es las cosas malas por las que podemos estar pasando, muchas veces son malas decisiones de nosotros. En el verso 17 dice: y volviendo en sí, diga junto conmigo, y volviendo en sí. Dice el verso 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Podemos ver claramente en este verso cómo Dios lo lleva al arrepentimiento a este joven. Pero ¿hasta cuándo lo llevó al arrepentimiento? Hasta que tuvo hambre. Pero tristemente muchas veces es hasta que estamos dándonos de topes, de golpes en la cabeza. Sí, ¿cómo llegué a esto? ¿Por qué volví a caer? ¿Por qué pequé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es por creer que podemos hacer las cosas a nuestro modo y a nuestra manera. Cuando tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios, nos esperamos a tener hambre para volver a nuestro Dios. El otro día platicaba con un amigo y me dice, digo, oye, ¿cómo estás? Y me dice, no, pues estoy muy mal y esto y el otro. Digo, ¿y qué onda? Y me dijo, no, lo peor del caso, me dice, es que yo sé que estoy alejado de la iglesia, o sea, de Dios, ¿no? Y me dice, y cuando estoy cerca, que sigo los consejos, que leo la palabra y que oro, me va bien, me dice. Pero pues son ondas mías, me dijo. Ah, bueno, pues entonces esa persona ahorita tiene hambre, está en el proceso de hambre, decir, qué hambre tengo, y a lo mejor está volteando, pero en la casa de mi padre hay abundancia de paz, de gozo, de ánimo, de fe, de amor, de perdón. Él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. A lo mejor tú estás diciendo, en la casa de mi Padre Celestial, ahí encuentro ese amor que necesito dar, ese perdón que necesito dar, esa fe para ver las cosas que no son como si fuesen. En la casa de mi Padre hay abundancia de todo eso, pero nos damos cuenta tristemente hasta que la volvemos a regar. Entonces hoy, amado hermano, amada iglesia, Dios nos da la oportunidad de que no te esperes a que te dé hambre. Vuelve a casa de tu Padre Celestial antes de que te empiece a tronar la tripa por el hambre. Amén. Dice el verso 22. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Podemos ver cómo Dios nos ama tanto, tanto que nos da la oportunidad de transformarnos completamente, de ser pecadores ahora a ser salvos, y de vivir por la eternidad quitándonos esas ropas sucias. ¿Cómo que quitándonos esas ropas sucias? Cuando tú y yo estábamos en el mundo,
cuando tomábamos nuestras decisiones equivocadamente. Las ropas sucias son los vicios, es el orgullo, son los gritos, son las adicciones, son los engaños, es el rencor, es la falta de perdón, es la tristeza, es la depresión, son las envidias. Demos la oportunidad a Dios, amada iglesia, de que Él, como nuestro Padre, nos pueda transformar y moldear a su imagen y semejanza, día con día. Una persona con un corazón, que Dios nos pueda convertir en una persona con un corazón transformado, una mente renovada, siempre y cuando tú le des la oportunidad a Dios de que Él lo haga, Él lo va a hacer en tu vida. Si realmente hay cosas en tu vida que puedes decir, esto no lo sabe nadie más que yo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis papás. Nadie sabe esto que yo hago a solas. Esto que a todo mundo engaño, nadie lo sabe, solamente Dios. Cuando tú y yo, le damos la oportunidad a Dios, a nuestro Padre Celestial, de decir, Padre, híjola, pues, ese engaño, a que todo mundo engaño, yo siento hambre, así que me trujen las tripas hasta un dolor. Pero cuando estoy en tu casa, siento esa paz, tengo esa provisión de alimento, que no tengo ese dolor de estómago. Pero para poder hacer eso, ocupa reconocer que en tu vida hay orgullo y hay soberbia, y Dios quiere un corazón sincero, contrito y humillado, un corazón que le alabe y le adore todos los días de nuestras vidas, un corazón que persevera en medio de las circunstancias. Amén. Dice el verso 23, dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Podemos ver cómo nuestro Padre, podemos ver cómo el Padre mandó hacer un festín de todo esto con el fin de estar cerca de su hijo, de ese hijo desobediente que se había gastado la herencia. El papá lo estaba esperando y hizo un festín para poder platicar con él, para poder estar cerca de él, para que su hijo se sintiera aceptado y amado por su padre. Por eso es muy importante, amados hermanos, por eso insistimos tanto en que podamos tener esos tiempos de comunión íntima con Dios, porque es ahí igual. El Padre Celestial siempre está esperando. Allá está Panchito, y allá está Carlitos y Toñito, allá están. Y Padre, aquí te estoy esperando para tener un tiempo de intimidad contigo. Y llegamos nosotros, después de haber engañado a Dios, de haber mentido a nuestra familia, de haber hecho cosas que nos avergonzamos, así como este joven. Así llegamos todos parpajados a esos tiempos de intimidad con Dios, y Dios llega y te dice, vente para acá, dice nuestro Padre, ven a este tiempo de intimidad. Y Dios ahí nos quita esas ropas sucias y nos pone ropas nuevas, y nos quita esas mentiras, esos engaños, ese odio, esa envidia, ese coraje, esa falta de perdón, esa tristeza, esa depresión. Él en esos tiempos de intimidad, ahí te quita esas ropas sucias y te pone una ropa limpia, y te da, y tienes una fiesta con Él donde te gozas tanto con Dios. Dices, Padre, de verdad, este tiempo a solas contigo, donde puedo hablar contigo, donde puedo ser sincero completamente, porque yo sé que tú conoces, donde yo te pido que quites ese orgullo, esa soberbia, y Dios puede decir, bienvenido a este lugar donde tú y yo estamos solos, y me permites, dice Dios, que yo haga tu obra, mi obra en ti. Porque Dios todos los días está tocando la puerta de nuestros corazones, todos los días. Pero si no lo pelas, Dios dice, ok, ahí está, yo te dejo, yo respeto. Pero Dios siempre está ansioso por pasar tiempo con nosotros. En esos tiempos donde Él trae ánimo a nuestras vidas, donde Dios consuela nuestras vidas, donde Dios nos guía en nuestras vidas, decisiones que tenemos que tomar
todos los días de nuestras vidas. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Le doy para acá, le doy para allá, y Dios te guía. Hey, es por aquí, es por allá. Donde Dios nos limpia y nos indica cómo volver a casa con Él, cómo retomar ese nuevo amor con Él, cómo volver a mi primer amor. Él te va guiando en esos tiempos. No lo vas a encontrar en ninguna parte, iglesia, más que en esos tiempos de comunión íntima con Dios a través de su palabra. Amén. El Padre Celestial nos indica qué camino tomar para volver a estar de nueva cuenta en su casa. Amén. En el verso 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Te imaginas? En alguna ocasión por ahí mandé un video de un testimonio que hay de un pastor que dice que lo invitaron a compartir a una iglesia como en un tipo estadio. Dice que había muchísimas personas, y en esa denominación se usa mucho que cuando invitan a alguien a compartir, atrás de él están todos los pastores sentados. Entonces dice que él empezó a orar y dice que a lo lejos este pastor vio allá que entró una persona, literalmente él dice un vagabundo, con el pelo largo, dice que así como los vagabundos que andan así hasta bichis ahí en la calle, o sea, todo sucio, descalzo, la barba toda apestosa, la ropa toda sucia. Y dice que él empezó a orar a este pastor. Un tiempo atrás una persona llegó y le dijo: te regalo este anillo. Y él le dijo: yo no puedo aceptar ese anillo porque se ve que es muy costoso. Y le dijo a esta persona: no, le dijo: es que Dios ha puesto en mi corazón que te lo dé, pero Dios también me dice que no es para ti, que tú se lo tienes que dar a otra persona. Entonces pues este pastor aceptó, se puso el anillo. Dios dice que cuando él estaba compartiendo, desde que él subió a ese púlpito, Dios le decía: ese anillo hoy lo vas a entregar. Y que él dijo: pues a lo mejor alguno de estos pastores que están aquí atrás, uno de ellos es el que le voy a dar este anillo. Dice que cuando llegó a su casa y su esposa vio el anillo y le dijo: oye, ¿ese anillo? No, pues le dijo: pues me lo regalaron. Y que le dijo: ¿por qué lo aceptaste? Es un anillo muy costoso. Entonces dice él que desde que subió al púlpito, Dios le decía: ese anillo hoy lo vas a entregar. Entonces dice que cuando estaba orando y vio entrar a ese vagabundo, dice que recibió clarito de parte de Dios que le dijo: a ese vagabundo que está ahí, pásalo al frente, ora por él y dale el anillo. Dice que él dijo: oye, Satanás, reprendo este pensamiento de mi mente, o sea, esto no es tuyo. Dice que Dios le decía: ves al vagabundo que está atrás, pásalo al frente y ponle el anillo. Entonces dice que después de 5 veces que sintió de parte de Dios, él hizo eso. Y que dijo: me van a correr aquí los pastores y me van a echar para afuera. Dice que cuando él le dijo a ese muchacho que está atrás, esa persona que está atrás: pase por favor. Dice que venía el vagabundo caminando, y que conforme el vagabundo iba caminando, la gente que lo iba viendo caía de rodillas y llorando. Dice que cuando él menos pensó, todos los pastores que estaban atrás de él estaban llorando también. Entonces uno de los pastores corrió a ese vagabundo y lo abrazó y cayó de rodillas llorando con él. Y dice que él no entendía lo que estaba pasando. Entonces uno de los pastores se acerca y le dice: pastor, le dice, ¿qué está pasando? Que no entiendo. Dice que le dijo: ese muchacho, donde Dios lo ponía, había un gran avivamiento de parte de Dios a través de su vida. Y tenía 3 años perdido. Y ese pastor que tú ves tirado ahí con él es su papá. Y tenía 3 años buscándolo, le dijo. Y mucha gente nos había dicho que lo habían visto en los basureros comiendo y todo, pero no lo habíamos encontrado. Entonces ahorita que tú dices que él pase, dice, y él era un instrumento muy grande en las manos de Dios, pero fíjense bien, él cayó, siendo pastor de jóvenes, él tuvo relaciones sexuales con una mujer.
Y cuando amaneció, él se despertó en un cuarto de hotel, tenía un mensaje ahí y no estaba la mujer, y dijo: he logrado mi cometido. Soy la bruja, no sé qué, y mi misión era hacerte caer en pecado. Entonces, ese muchacho, después de que pasó eso, él se fue a las calles, se metió a las drogas, y ese anillo que le habían dicho que era para alguien, era para él. Entonces, ahorita cuando leemos esto, dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, dice, a regocijarse. Yo me imagino esta escena en eso que les acabo de contar. Y la verdad es que yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos sintamos más muertos que vivos, o nos sintamos más perdidos que encontrados. A lo mejor nos sentimos: ¿dónde está la casa de mi papá, de mi Padre Celestial? O sea, no encontramos nuestro lugar, no encontramos ese ánimo, esas fuerzas, esa fe, esa sabiduría de parte de Dios. Dios te hace su hijo y te da una nueva vida en Él, amados hermanos. Podemos andar de arriba abajo, podemos ir y venir, no parar, andar haciendo y deshaciendo por aquí y por allá, pero hasta que no doblemos las manitas, como comúnmente dicen por ahí, y le digamos a nuestro Padre Celestial: aquí estoy, Señor. Es ahí cuando Dios puede comenzar a obrar, es cuando Dios puede comenzar a hacer su obra y nos lleve a su casa. Y vamos a estar cerca de Él, dándonos todo lo que ocupemos en nuestras vidas para poder glorificar, exaltar su nombre todos los días de nuestra vida hasta que Él nos llame a su presencia. Amén. Ya para terminar, iglesia, hoy Dios quiere que nos llevemos algo muy claro en nuestros corazones, algo muy claro, que por más lejos que estemos de Dios, por más distantes que estemos y te sientas que estamos de Dios, por más lejos que te sientas de Dios, es tiempo de que vuelvas a casa de tu Padre Celestial. Dios está desde su trono celestial viendo desde ahí para que vuelvas a sus brazos y recibirte con un amor eterno y poderte decir: hijo, hija, bienvenida a casa. Dios es un Dios compasivo para esos que andan perdidos y con la brújula descompuesta, con una dirección equivocada. Pero Dios está esperando que reconozcas que Él es tu único camino. Dios está esperando que reconozcamos que Él es nuestro único camino, nuestra única solución y nuestra única salida a todos nuestros problemas. Él es, no hay nadie más, no hay nada más, no hay. No hay una bóveda de dinero que alcance para solucionar tus problemas, solamente Dios. No hay una cantina entera a que soluciones tus problemas, no, solamente Dios. No hay una farmacia llena de medicamentos que controlen tu mente, solamente Dios. Él lo hará, no hay otra solución. Él es tu única salida a tus problemas. El Padre, tu Padre Celestial, tu Padre que tanto te ama, Él es el único refugio. Él es el único refugio donde puedes encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz para la mente y para el corazón. Solamente en Dios la podremos encontrar. Tal vez tu papá no te amó como tú hubieras querido que te amara. Tal vez tu papá no te expresó las palabras que tú quisiste que te expresara. Tal vez tu papá no pasó el tiempo que tú quisiste que pasara contigo. Tal vez tu papá no te amó como tú quisiste que te amara. Tal vez tu papá no estuvo en ese tiempo difícil que tú quisiste que estuviera contigo.
Tal vez tu papá no tuvo el tiempo de escucharte en esos momentos que tú te estabas ahogando con alguien o con algo. No tuvo el tiempo para dedicarte a escucharte. Tal vez no lo hizo tu papá. O tal vez no lo está haciendo. Tal vez no lo estamos haciendo como papás. Tal vez somos el peor padre porque no dedicamos el tiempo suficiente. Ayer veíamos un pequeño video donde decía que las cárceles están llenas de jóvenes ausentes de padres en su casa. Somos muy buenos para echarle la culpa a nuestros hijos, pero somos unos padres ausentes. Ayer le decía también a las personas que muchas veces yo me justifico con Moni y con mis niñas y le pueden preguntar, decir, hijas, es que no estuve porque estoy todo el día en oficina, pero lo hago por ustedes. Siempre encontramos una barra, como dicen, siempre encontramos un pretexto, siempre como papás. Tal vez tu padre fue el peor padre, pero no repitas eso con tus hijos. No seas un padre ausente. No seamos un padre ausente. No seamos un padre seco. No seamos esos padres que no nos damos el tiempo de sentarnos y que nuestros hijos no nos puedan tener la confianza de decirnos por qué están pasando, qué piensan, qué sienten, porque les da miedo el rechazo de nosotros. De decir, no, es que eso no es esto. No repitamos esos malos hábitos, esas malas mañas, esas malas enseñanzas de nuestros padres. No sé cómo fue tu papá, yo sé cómo fue mi papá. Y tú sabes cómo fue tu papá. Pero lo que hoy quiero decirte es que tenemos un padre que no falla. Un padre que siempre tiene los brazos abiertos, iglesia, para recibirnos como vengamos, así como llegó este hombre, todo este joven llegó sucio hasta que le dio hambre. Dice que se quería comer la comida de los cerdos, del hambre que tenía. Yo no sé cómo estés hoy, cómo te sientas hoy, pero tenemos un Padre Celestial que Él sabe todo lo que pasa en tu vida. Y Él tiene una solución para todos los problemas de tu vida. Pero Él lo único que te pide es lo que Dios nos pide es humíllate. Corazón sincero. A mí no me engañas. Un corazón contrito y humillado. Les decía el domingo pasado, esas oraciones por las que tanto tiempo has pedido y sigues pidiendo, esos problemas que se siguen repitiendo y pueden pasar 20 años más, 10, 5, 10, o hasta que Dios te llame a su presencia y te vas a ir con esos problemas en tu vida, es porque hemos creído que Dios es un mozo y no nos hemos humillado y no nos hemos arrepentido genuinamente. Amado hermano, amada hermana, amada iglesia, te engañas, nos engañamos nosotros solos. A nuestro Padre nadie lo engaña. Por eso seguimos con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, no sé cómo te haya ido con tu papá, pero hoy contamos con un Padre Celestial perfecto, que nunca se equivoca y que siempre llega a tiempo y que siempre está atento sus oídos a tu corazón. Probablemente vienes arrastrando tristezas, probablemente vienes arrastrando corajes, falta de perdón por algo que tu padre te hizo. Tal vez no te escuchó, tal vez no te dedicó el tiempo, no lo estás haciendo, papá, probablemente con tus hijos. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de que tomemos el ejemplo del Padre. Dios, enséñame, guíame cada día de mi vida a ser ese Padre, a tener una pizca de tuya, Padre Celestial. Familias, creo que es un buen tiempo. Papás, creo que es un buen tiempo, papás, de
reflexionar y de pedirle a Dios que Él nos guíe, que Él nos ayude en este caminar con Él. Amén. Dios, si he sido un papá ausente, hoy te pido perdón principalmente a ti y pues también a mi familia. Padre, queremos volver a la casa del Padre Celestial, refugiarnos en ti, en esa casa, que podamos encontrar dirección para nuestras vidas, fe para nuestras vidas, sabiduría para nuestras vidas. Padre, gracias por esta palabra. Y todos los que estamos aquí, Señor, hombres y mujeres, hijos, padres, hermanos buenos, queremos estar de vuelta en la casa del Padre. No hasta que nos demos de tope, hasta que nos dé hambre como este joven, sino permanecer en tu casa para poder ser de bendición a otros y darte toda la gloria y la honra a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice a cada padre que está hoy aquí, Señor. Sé que no es fácil para todo lo que nos tenemos que enfrentar, Señor, pero te pedimos con todo nuestro corazón, te rogamos, Dios, que tú puedas traer, que quites toda mentira, todo engaño de Satanás a nuestras vidas, Señor, y que tú nos puedas llenar de tu sabiduría, Padre, para poder caminar cada día nuestras vidas en tus caminos, Señor, en humildad, Señor, en humildad y en amor y en perdón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.